Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sesión 5.2, la integral definida, del libro de Jen Stewart, Cálculo Trascendentes Tempranas, octava edición. El ejercicio es el número 29 de la página 389. Exprese la integral como un límite de sumas de Riemann. No evalúe el límite. La integral de 1 a 3 de la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado por dx. Las sumas de Riemann se hacen a partir del teorema 4, que corresponde a esta expresión. Con n subintervalos, a igual a 1, que corresponde al límite inferior de la integral, b igual a 3, que corresponde al límite superior de la integral, tenemos que delta x es igual a b, que corresponde a 3, menos a, que corresponde a 1, todo dividido por n. Esto es igual a 2 sobre n. X y es igual, reemplazando en esta ecuación, a es igual a 1, más y por delta x, que corresponde a 2 sobre n. Igual a 1 más 2y sobre n. F de x corresponde a la integral que se va a resolver. Raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado. F de xy es la misma expresión, pero en vez de x colocamos xy. Xy equivale a esta expresión 1 más 2y sobre n. Reemplazando en esta expresión xy, obtenemos que es igual a la raíz cuadrada de 4 más, abro un paréntesis, 1 más 2y sobre n, todo esto elevado al cuadrado. Aplicando ahora el teorema 4, para sumas de Riemann, tenemos que la integral de 1 a 3 de la raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado por dx es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de xy, que corresponde a esta expresión, y esto multiplicado por delta x, que corresponde a 2 sobre n. Ahora veamos el ejercicio 30. Exprese la integral como un límite de sumas de Riemann, no evalúe el límite. Integral de 2 a 5 de x al cuadrado más 1 sobre x por dx. Las sumas de Riemann se hacen a partir del teorema 4. Con n subintervalos, a igual a 2, que corresponde al límite inferior, b igual a 5, que corresponde al límite superior, tenemos que delta x es igual a b menos a, 5 menos 2 sobre n, igual a 3 sobre n. Xy es igual, reemplazando en esta ecuación, a es igual a 2, 2 más y, que multiplica delta x, que corresponde a 3 sobre n, igual a 2 más 3y sobre n. F de x corresponde a la integral que se va a evaluar, x al cuadrado más 1 sobre x. F de xy corresponde a esta expresión, reemplazando la x por xy. F de xy es igual a x al cuadrado más 1 sobre xy. Xy equivale a 2 más 3y sobre n. Reemplazando esta expresión en esta función, obtenemos que f de xy es igual, en paréntesis escribimos 2 más 3y sobre n, todo esto elevado al cuadrado, más 1 sobre xy, que corresponde a 2 más 3y sobre n. La integral de 2 a 5
de x cuadrado más 1 sobre x por dx, aplicando la suma de Riemann, es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de, aquí abro un paréntesis cuadrangular, y colocamos lo que equivale fxy, que es toda esa expresión, cierro paréntesis cuadrangular, y al final colocamos el delta x, que corresponde a 3 sobre n. Así es que se resuelven estos problemas de cómo interpretar una integral usando sumas de Riemann. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.